Vamos a empezar a repasar lo que dejó el cierre de las listas que van a convertir en octubre, el 26 de octubre, para ocupar 130 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado de la Nación. Como título general, y lo anticipábamos, la estrategia del armado de la Libertad Avanza resultó para la Casa Rosada un verdadero éxito, de haber impuesto en las provincias en las que finalmente llegaron a alguna alianza electoral con otras fuerzas como el radicalismo o el PRO, haber impuesto el color violeta, el sello de la Libertad Avanza, que va a estar en las 24 jurisdicciones. Y esto es para el gobierno es un dato importante porque toda banca que ingresa va a ser una banca violeta y que es lo que el gobierno busca, tener un bloque sólido, robusto para defender las ideas del presidente en el Congreso. Y algo que, si nos ponemos a pensar, no logró en su momento Juntos por el Cambio. Ni siquiera Juntos por el Cambio en 2017, cuando el país, jorobábamos más temprano con el tema del término amarillo, cuando el país se pintó de amarillo, en realidad no era tan amarillo porque era Juntos por el Cambio, ni siquiera en ese momento había logrado lo que se logró ahora en muy poco tiempo. Exactamente, fue implacable. ¿Te acuerdas en su momento se hablaba de la lapicera de Cristina armando las listas? Sí. La lapicera de Karina ¡es tremenda! Es tremenda, porque le impuso incluso a figuras muy pesadas, estoy pensando en el gobernador Cornejo de Mendoza, Sí. le impuso el candidato a la Casa Rosada. O sea, Luis Petri, que de hecho se enfrentó en su momento a Cornejo, rompió con él. Había buena relación últimamente, Sí, hay que marcarlo, sí. pero no vienen exactamente del mismo palo en la rosca mendocina. Exactamente, en su momento fue un delfín de Cornejo y después rompió, como suele pasar en las figuras, digamos, en los distritos. Pero lo cierto es que la Libertad Avanza va a tener representación en todo el país y va a tener las cabezas de listas, cabeza y no solo cabeza, cuello, hombros. Sí, hasta mitad de cuerpo la Libertad Avanza. Vamos a repasar en la Ciudad de Buenos Aires las distintas listas. No nos olvidemos, la Ciudad de Buenos Aires es uno de los 8 distritos que va a elegir también senadores, así que vamos a comenzar a repasar por los candidatos a senadores en la Ciudad de Buenos Aires. Decíamos, la cabeza de lista en la Ciudad de Buenos Aires de la Libertad Avanza va a ser de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que en el caso de la Libertad Avanza hay muchas figuras que tienen cargos y el gobierno anunció que no van a ser candidaturas testimoniales, por lo tanto, Patricia Bullrich, que ya uno puede anticipar que va a ser electa, va a dejar el gabinete para asumir en el Senado de la Nación el 10 de diciembre. Y en el caso especialmente de Patricia Bullrich había pocas dudas. Acá sí no hay ninguna sospecha fuerte, por lo menos, de que sea una candidatura testimonial, por más cómoda que ella se sienta en el rol de ministra de Seguridad y por más rendimiento o valoración que le dé al gobierno que ella esté ocupando ese lugar, porque gran parte de la imagen positiva, no estoy diciendo que la imagen positiva sea mucha, aunque según las encuestas sí, pero gran parte de los números positivos eventualmente Patricia Bullrich aporta. El punto es que es una espada absolutamente clave que Milei quieren, o Karina por lo menos, quieren en el Congreso para, neutralizar cada vez más y desplazar cada vez más a Victoria Villarruel. Exactamente, de hecho Patricia Bullrich nunca ocultó, ha sido de las más explícitas para criticar la vicepresidenta. Sí, bueno, es la que más se enfrenta. De enfrente va a tener a un clásico, Mariano Recalde. Que ya es senador, uno de los fundadores de la Cámpora, fue funcionario, presidente de Aerolíneas Argentinas, busca renovar su banca. En el caso de Patricia Bullrich la va a acompañar el economista Agustín Monteverde. Habíamos mencionado la semana pasada, necesitan figuras que puedan expresar las ideas del presidente en el Senado de la Nación. Hoy el oficialismo no tiene voceros prácticamente en el Senado. Y no es poco, no es poco. De hecho, enfrentar al peso de los gobernadores en el Senado, para eso necesitan figuras fuertes. Y Monteverde, que es un economista, docente del SEMA, un doctor en economía, ha sido asesor, ha formado parte de muchos directorios de grandes corporaciones. Es un liberal que no necesita escuchar al presidente para poder decir lo que el presidente piensa. Y es absolutamente técnico, esto hay que marcarlo, porque no es de los economistas libertarios o pro-libertarios, no es de los más mediáticos. No, absolutamente. Nunca no se lo ve pasear por los estudios de televisión, no es una figura
figura tan asidua de los medios, aunque tiene un mínimo recorrido, pero no es alguien que participe mucho de la discusión pública o a nivel mediático. Bueno, ahora se lo va a empezar a conocer un poco más y va a complementar en ese ámbito a Patricia Bullrich, que cuando la vimos ya en campaña en 2023, cuando la campaña era eminentemente económica, bueno, a Patricia Bullrich se le hizo un poco cuesta arriba. Exactamente. Graciela Ocaña va a encabezar la lista de Ciudadanos Unidos, el espacio que terminó integrando al radicalismo con el sector del peronismo federal. A última hora rompió con Elisa Carrió, habían anunciado el viernes una alianza junto con Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, lo cierto es que Graciela Ocaña terminó acordando con Martín Lustó, que era también la alianza que habían tenido hace un tiempo, digamos, han ido y venido en su acuerdo electoral, y veíamos a Juan Paleo, que es el candidato por Potencia, el espacio que lidera López Murphy en la ciudad de Buenos Aires. Paleo, recordemos, fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí, recordemos. Sí. Porque, digamos, no es alguien que, Paleo. No, pero bueno, de hecho... El nivel de conocimiento, me refiero, que es importante para una elección, por eso. No es una persona conocida. Por ejemplo, los que seguimos muy de cerca la cobertura del G20, sí, bueno, era una persona que había estado a cargo de la seguridad en el G20. Claro, pero bueno, no es que saltó al estrellato. Un punto, antes de seguir avanzando, un punto respecto a Ocaña también, que, bueno, sí, tiene mucho más recorrido público, se la reconoce más. Tiene ahora una oportunidad de mucha visibilización, bueno, habiendo sido ministra de Salud con la crisis del fentanilo. Ya se la ve opinando y se la ve, bueno, involucrada. De hecho, está en una de las denuncias presentadas. ¿Hacemos ahora diputados o nos vamos a...? Teníamos uno más. Pensé que había uno. Y vamos a repasar entonces algunas de las cabezas de listas para diputados en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el abogado Fargosi encabeza la lista de Libertad Avanza, en donde ahí se sumaron distintos sectores, algunos muy carinistas, como la segunda de la lista, Patricia Holzman, que es... digamos, la figura más cercana, ¿se acuerdan? Al ex ministro de Medio Ambiente, el rabino Sergio Berman, pero que responde también al canciller Gerardo Huertein. Digamos, ese es el lugar que ocupa la segunda de la lista, en donde bastante abajo están los dos candidatos de Mauricio Macri, ¿no? Estamos hablando de Fernando de Andrés y Antonella Giampieri, que son las figuras, digamos, menos, no son de las caras más visibles, digamos, de los líderes del espacio, pero sí que son muy leales a Mauricio Macri. Y tenés a Itay Hackman, que es el candidato de Fuerza Patria, que tiene una particularidad, tiene todavía 2 años de mandato como diputado actual. Que es el truquito que encontraron y bueno, el suplente. Bueno, claro, porque les costaba encontrar una figura que aglutine. Y bueno, tiene 2 años por delante, pero así todo, o sea, va a renunciar a la actual banca para asumir la próxima, porque evidentemente como cabeza de lista de Fuerza Patria, Hackman va a entrar. Y ahí está Lustó. Y ahí está Lustó. El contrapunto seguramente en campaña va a ser Lustó, Patricia Bullrich, ese seguramente está asegurado. Lustó, que deja su banca en el Senado y que con la fuerza, con la alianza con Ocaña, se presenta a diputados. Hernán Reyes por la coalición cívica del espacio de Lilita. Que quedaron en soledad. Que quedaron en soledad. Y después de muchísima polémica, en un armado que se intentó y que después se desarmó y con muchas críticas, finalmente Ricardo López Murphy también se presenta. ¿Renueva banca López Murphy o es el mismo truco? No, él debe renovar banca. Debe renovar, porque suele ser más prolijo López Murphy. Así que le quedan, bueno, va a tener una elección ahí complicada porque terminó habiendo una dispersión muy grande también del espacio de centro-derecha, más allá de que la Libertad Avanza aglutinó un montón, por lo tanto ahí hay que ver el centro que quedó sumamente disperso. En total, en la Ciudad de Buenos Aires va a haber 12 listas. Demasiada tercera vía. En un ratito vamos a estar con las sorpresas de la lista, pero ayer...